Bueno, Ricardo, 21 años tiene este libro, La Bonaerense. Este, es un libro de lectura sumamente recomendable porque quien lo lee, algunas conclusiones saca de que muchas cosas no han cambiado. Pero si vos tuvieras que definirlo, o sea, como autor, como investigador, y que no te quedaste solamente en el libro, sino que después seguiste investigando hasta el día de hoy. En estos 20 y pico de años, si querés estirarlo un poco más en el tiempo también, respecto de la bonaerense en sí misma, que es una de las fuerzas centrales en Argentina dentro del aparato represivo del Estado, qué cosas se mantienen intactas de aquella bonaerense y qué cosas cambiaron si es que las hubo? Mira, veamos, lo único que cambió, yo diría, es la percepción que existe sobre este tipo de agencias policiales. O sea, cuando nosotros escribimos este libro, pienso yo que su gran acierto, aunque suene poco humilde de mi parte señalarlo dado que soy el autor, fue que hasta ese momento, cuando se hablaba de la policía bonaerense o cuando se hablaba de las policías, únicamente se hablaba del gatillo fácil, que es en realidad el único delito sin lucro que comete esa fuerza. El germen de este libro fue una nota que con Carlos Dutil hicimos en la revista Noticias que se llamaba Maldita Policía. Y ahí nos dimos cuenta de que no era simplemente una, este, una milicia que cometía deslices balísticos, sino que era una especie de asociación ilícita. De pronto, digamos, vimos que la mayoría de los comisarios que nosotros en esos pocos días íbamos a ver tenían un tren de vida absolutamente desmesurado con respecto a su sueldo. Y digo absolutamente desmesurado porque estamos hablando de que tenían flotas personales de autos de alta gama, uno hasta tenía un yate, uno tenía una mansión en Beverly Hills, ¿no? En Beverly Hills. Entonces, lo que, digamos, descubrimos y lo que desarrollamos en este libro es que todo delito en la provincia de Buenos Aires tenía su precio y que, como dije antes, la recaudación era el sistema de sobrevivencia de la policía y también el secreto de su autogobierno. O sea, lo que descubrimos que son fuerzas que se autogobiernan, o sea, son estados dentro del Estado. Y estamos hablando en plural porque lo que, siguiendo con tu pregunta, lo que sucedió, digamos, en todos estos años con respecto a ese descubrimiento original fue comprender y sentir que la bonaerense no era la única fuerza que se dedica a estos menesteres, sino que es el protocolo de absolutamente todas las agencias policiales que funcionan en el país, tanto las federales como las provinciales. Han cambiado cosas, o sea, han habido desde luego marchas y contramarchas, han habido reformas urdidas más por apuros y urgencias políticas que por alguna voluntad política de sanear este foco de infecciones, aunque, digamos, yo francamente, en medio de un sistema como este, no sabría cómo sanear esto, ¿no? Cómo sanear esto, porque, digamos, habría que sanear a la justicia, habría que sanear al poder político, habría que sanear también a la sociedad, o sea, habría que convertir
este país imperfecto y esta democracia fallida en una cosa parecida a la Atenas en la era de Pericles, para que haya una policía más o menos normal, ¿no? Pero en una sociedad que no es normal, no puede haber una policía normal. Pero no obstante, rescato, no sé si rescato, pero le pongo la atención a la experiencia de Arslanian, en el sentido de que el tipo se avivó que el problema de la policía bonaerense estaba basada precisamente en la recaudación. Entonces, a partir de ese diagnóstico, analiza cómo son las vías de recaudación, como diría TN, cómo es la ruta del dinero K, en este caso de Klotzik. Esa es la ruta del dinero K, la de Klotzik, ¿no? Entonces era de abajo hacia arriba, como nosotros señalamos en nuestro libro, en una estructura piramidal, o sea, recaudan las comisarías y las patotas de investigaciones van a las regionales, de las regionales sube a la jefatura y de la jefatura se reparte. Entonces el tipo decide descuartizar esa estructura en 7 o 8 departamentales autónomas, descabeza la figura de jefe, pero claro, digamos, se encuentra con un problemita, que es el siguiente: la bonaerense es como el agua, o sea, toma la forma del envase que la contiene, y lo que, digamos, en tiempo de Klotzik era una empresa perfectamente aceitada, bajo Arslanian eso deriva en una cantidad indeterminada de hordas policiales autónomas que en sociedad con los intendentes se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Yo diría que en vez de aliviar el problema, la sobredimensión cuantitativa, numérica de las agencias policiales no garantiza la seguridad, sino que la empeora. Y la creación de nuevas fuerzas policiales la empeora aún más. Digamos, ese es el caso de las policías locales. Ese es el caso de las policías locales que, digamos, son una fábrica en serie de chocobares, ¿no? Y porque vos decías la experiencia o las intenciones, ponerle de Arslanian. Más allá de eso, lo que objetivamente sucedió fue que no sé, en 20 años más o menos, ¿cuántos efectivos tenía la fuerza cuando ustedes iniciaron la investigación? No llegaba a los 50 y ahora tiene 100, exactamente, se duplicó. Es una necesidad, vos dijiste las necesidades o las urgencias políticas, pero ¿por qué crees que ese inflado permanente se da sin ningún tipo de conflicto? Conflicto, digo, internamente para el porque poder, es para ¿no? luchar contra la desocupación. Claro. No, porque es lo que la sociedad pide. Lo que la sociedad pide. O ¿Y sea, eso la es pide. así o es el discurso que ellos también les viene bien para decir la sociedad pide? No, a ellos les viene bien, o sea, digamos, el pacto siempre es demagogia punitiva, o sea, que demuestren su presencia en la calle. Entonces, digamos, ¿cómo llenas la calle de policías? Reclutando más. Vos hablas de las agencias policiales, pero también a lo largo de bueno, acá tenemos, ¿no? O sea, los doblados, o sea, haces una... Bueno, y también en el notorio de los conocidas, haces un buceo sobre otras agencias, digo, los servicios de inteligencia, las propias Fuerzas Armadas. Si vos tuvieras que definir al aparato represivo estatal de conjunto, ¿no? ¿Cómo lo definirías en términos de esta sociedad y de este sistema político en el que nosotros estamos? Bueno, por empezar, desde tiempos inmemoriales vivimos en una sociedad represiva.
¿no? Hay determinados organismos que se convierten en brazos represivos de excepción, ¿no? En brazos represivos de excepción que cumplen, valga la rima, esa función durante tiempos no excepcionales, ¿no? El ejército desde 1930 en adelante cumple esa función cuando antes la cumplía en forma excepcional. O sea, digamos, mataba 20.000 obreros rurales en la Patagonia, en la época de la Patagonia trágica, y volvía a sus cuarteles. Hasta que un día, digamos, en 1930 se queda, hasta que de pronto aparece el partido militar, hasta que de pronto el partido militar es un partido leninista, pero al revés, es el partido de vanguardia de las clases dominantes, ¿no? Y en ese sentido, la cosa, haciendo una síntesis muy amplia, de algún modo va mutando hacia situaciones y hacia circunstancias que incluso manejan e incluso sorprenden a sus propios hacedores, pero más desde luego sorprenden a sus víctimas. En los últimos años, cuando digamos, si bien la corrupción de la bonaerense es una cosa tan argentina como el mate, el colectivo y el obelisco, digamos, el rol del aparato militar y el rol de los servicios de inteligencia en una sociedad como esta, durante todos estos años, y especialmente desde mediados del siglo XX en adelante, es fruto de la Guerra Fría y de la doctrina de la seguridad nacional. Ahora, digamos, estamos bajo el imperio de las amenazas asimétricas, ¿no? O la doctrina de las nuevas amenazas, entre las cuales hay amenazas tan disímiles como el terrorismo, el narcotráfico, los mapuches y las lluvias, ¿no? O sea, todo. En nombre de cualquier calamidad se puede convocar ¿a qué? A la legítima violencia del Estado, ¿no? La doctrina de las nuevas amenazas plantea que, digamos, las batallas del siglo XXI se van a desarrollar en las calles, en los edificios y en las barriadas más miserables del mundo, ¿no? ¿Qué es, digamos, lo que está pasando? O sea, el enemigo ya no es el comunismo, el enemigo en Europa son las hordas de inmigrantes harapientos que, digamos, tratan de llegar a un país donde no exista una hambruna como en la de sus países de origen. Ese es el verdadero enemigo que tiene ahora, digamos, el poder. Otro enemigo que tiene el poder es la longevidad de los ancianos, ¿no? Como bien lo dijo Christine Lagarde, digamos, viven demasiado, no puede ser, ¿no? En ese sentido, fíjate vos que entre las mutaciones de una era, que es una especie de purgatorio de la historia, porque vivimos en un momento histórico donde el siglo XX ya terminó y el siglo XXI no termina de arrancar, o sea, como decía Gramsci, es el tiempo de los monstruos. La policía se encarga de determinadas cosas que antes se encargaba el ejército, o sea, de desestabilizar gobiernos más o menos democráticos y de reprimir y de ejercer un control militar sobre la población en gobiernos no tan democráticos como este, por ejemplo, en tanto las fuerzas militares
que antes se encargaban de esas tareas que acabo de mencionar, se dedican o son convocadas ahora para tareas policiales, ¿no? Hay una especie de cambio de roles, ¿no? No, esto de lo de las nuevas amenazas no es algo que se esté hablando ahora, es algo que a partir de la caída del muro y demás, De antes, también. sí. Pero sin embargo es algo que se transformó. El gobierno anterior lo tenía como parte del discurso, pero el macrismo lo desarrolló un poco más, ¿no? Incluso ahora están con la idea de que las Fuerzas Armadas vuelvan a actuar en tareas de seguridad interior. Por ahí a veces no lo dicen con esas palabras, pero es el objetivo. ¿Cómo ves el aparato represivo hoy, en la era Macri? Mira, el aparato represivo en la era Macri se ve por todos lados. Se ve por todos lados porque se ve en la calle. Se ve en la calle y, digamos, las tres grandes obsesiones del macrismo son el control del espacio público, la represión política y la persecución a funcionarios del gobierno anterior y a dirigentes que molestan demasiado, ¿no? Y en ese sentido, a diferencia de todos los brotes represivos que hubo durante gobiernos no militares, y acá me estoy refiriendo a los fusilamientos de la Patagonia trágica en la época de Hipólito Yrigoyen, acá me estoy refiriendo a el plan Conintes en la época de Frondizi, acá me estoy refiriendo a la AAA en la época de Isabel, acá me estoy refiriendo a la represión ejercida tanto por Fernando de la Rúa en su momento como por Duhalde durante su interinato, situación de la cual paradójicamente deberíamos excluir a Menem, puesto que, digamos, las represiones que existieron en sus gobiernos fueron fundamentalmente represiones ordenadas por gobernadores y no por él en persona, y también, digamos, debemos exceptuar también a Alfonsín, ¿no? Pero, digamos, todos esos índices represivos que hubo en gobiernos democráticos de baja intensidad, como los que he nombrado, tenían por objeto, desde luego, disciplinar a la sociedad y contener por la fuerza determinadas situaciones de beligerancia social ante medidas impopulares. Pero, digamos, la diferencia fundamental que existe entre todas estas experiencias, y vamos a llamarlas experiencias, a diferencia, digamos, con respecto al macrismo, es que el macrismo además lo hace, ¿por qué? Por una cuestión de marketing. O sea, digamos, el macrismo se avivó que la represión, digamos, causa beneplácito en un sector de la sociedad y causa beneplácito en el sector de la sociedad a la cual el macrismo considera su clientela, y también considera que existe un sector, digamos, que siente beneplácito hacia la represión, que puede llegarse a convertir también en su clientela, que también puede llegar a engrosar a su clientela. Hace encuestas. A mí me hicieron una encuesta, vino una señora que me tocó el timbre y yo a veces, digamos, suelo responder a encuestas de ese tipo porque me interesa saber qué diablos preguntan. Y ¿a usted le parece que los negros senegaleses deben tener las mismas oportunidades de utilizar escuelas y hospitales
como nosotros, etcétera, etcétera, era, digamos, como si eso hubiera sido, digamos, como si Biondini hubiera puesto una consultora de encuesta, de marketing, una cosa impresionante, una cosa impresionante. Y, digamos, hay un gran sector de la sociedad que está absolutamente naturalizado el racismo en este país. Pero, digamos, eso, de alguna manera, comienza con, en el año 2010, con el tema del indoamericano. En ese, digamos, yo escribí varias veces sobre esto. Donde hubo, digámoslo, un crimen que todavía está impune. Hubo un crimen donde todavía está impune, pero, digamos, más allá de eso, que es un hecho, dos crímenes. Sí, dos y casi tres porque uno sucedió. Exactamente, después, sí. claro. Pero fue impresionante porque hasta ese momento los sentimientos racistas en la sociedad argentina solamente se manifestaban en algunos cantitos futboleros o en boca de reconocidos racistas, ¿no? Aún quienes profesan sentimientos racistas, hasta ese momento se callaban la boca porque, digamos, era políticamente incorrecto, ¿no? Digamos, el mismo día que sucede lo del indoamericano, a Macri le dan una encuesta de barómetro donde leían los índices donde estaba una encuesta sobre los índices de racismo, que decía que el 37% de la población, digamos, está en contra de que los inmigrantes tengan tales derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijo, piensan igual que yo estos, ¿no? Entonces me tienen que votar. Ese mismo día habla de la inmigración descontrolada de los países limítrofes, ese mismo día. Y al día siguiente, después de que matan a dos tipos digamos, en una represión policial, las dos primeras muertes fueron en una represión policial, los quilombos del día siguiente fueron en manos de barras bravas reclutados tanto por el dualdismo como por el PRO, que, digamos, se pusieron a cazar inmigrantes, cosa que no sucedía desde la Semana Trágica, en 1919. Y ahí tenemos dos personajes que son importantes. Te pido una reflexión sobre cada uno. Patricia Bullrich en seguridad, Oscar Aguad en defensa. Estamos charlando sobre policía, fuerzas armadas y demás, y esos dos personajes que no son cualquier tipo sí, bueno, sobre Patricia Bullrich hasta se podría escribir un libro, ¿no? Por un lado. Claro, o sea, digamos, son de alguna manera los garrotes del régimen, ¿no? O sea, fíjate vos que, digamos, Patricia Bullrich, digamos, no bastan adjetivos para calificarla, ¿no? Pero, digamos, es la pieza exacta, la pieza perfecta que ha encontrado este gobierno, que ha encontrado un gobierno como este para llevar adelante una política de disciplinamiento y control social como la que está llevando adelante, no por su eficacia, sino por su brutalidad, ¿no? Porque, digamos, digamos, hacen las siguientes ecuaciones, y fuera de joda, yo los he escuchado, y hay un diputado que es cercanísimo a la Bullrich, es su espada en la Cámara de Diputados, un tal Pietri, un mendocino, que está a la derecha de Atila, el tipo, pero, digamos, tiene un envoltorio muy democrático, y digamos, tienen los siguientes razonamientos. A ver,
¿cuántos delitos contra la propiedad se cometen en el año? 100.000. ¿Cuántos presos en Argentina hay? 30.000, o sea, les faltan 70.000 presos. O sea, ese es el tipo de razonamientos que hacen, ese es el tipo de razonamientos que hacen. ¿Qué podemos decir de una ministra de Seguridad que lleva a un homicida como Chocobar a ser felicitado por el presidente? ¿Y qué podemos decir de un tipo como Macri que lo felicita? ¿No? O sea, ya está. Y Aguad, digamos, tiene una virtud para el trabajo que está haciendo. Tiene una virtud absolutamente necesaria. Es un borrico, es un burro, pero es un burro que, digamos, lo ponen en el Ministerio de Comunicaciones y opina que Internet es la tecnología que se viene y usted podrá dentro de un tiempo sacarse una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un médico en Boston. Te dice eso, que digamos todo el mundo en las redes sociales estallan, pero es el tipo que te pulverizó la ley de servicio de comunicación audiovisual. de servicio de comunicaciones audiovisuales. Es el tipo que pulverizó su autoridad de aplicación y es el tipo que le condonó sin que le firme el pulso la deuda del correo a Macri, que, digamos, un tipo con cerebro no te lo hace porque por más hijo de puta que sea, tiene pudor. Un tipo que en vez de cerebro funciona Incluso escribe, fue por orden de Macri. Y claro, además puso eso. Pero un tipo que en vez de cerebro funciona con la médula espinal, como este hombre, no tiene ningún problema en hacer lo peor. Bueno, en manos de esta gente estamos. Y digamos, acá hay una historia muy particular, la de Orlando González, alias El Hormiga, que era un represor de la ESMA, que tenía el hobby de la fotografía. Yo, digamos, lo primero que escuché sobre este hombre fue en una crónica escrita por Alejandra Dandán en página 12 sobre una de las jornadas del juicio de la ESMA, donde un sobreviviente, Lorque Di Panice, alias el Sueco, hablaba que había uno, González, el Hormiga, que le tenía bronca porque Lorque Di Panice, porque el Sueco es fotógrafo. Y el Sueco decía que González le tenía bronca por una cuestión de competencia, porque él también era fotógrafo. Entonces Lorque Di Panice cuenta que incluso había ganado un premio por una foto y que había sido publicada en la revista Fotomundo. Eso en la nota de Alejandra, ponele 600 caracteres, más no. Y digamos, esa historia a mí me fascinó y decido investigarla. Y lógicamente esa nota no hubiera tenido sentido si no consigo ese ejemplar de la revista Fotomundo. Y no la encontraba por ningún lado. Y entonces descubro que en el único lugar donde había era en la biblioteca, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Y acá voy a confesar un delito públicamente. O cometer, mejor dicho, una delación. La mandé a mi mujer a que se la afane de la Biblioteca Nacional. Y esa foto es impresionante, se llama La Parca, y es una mina con una mantilla, y en primer plano una especie de fotomontaje, una calavera. Y esa foto había sido sacada en la isla El Silencio, que es una isla del Tigre, del Delta, que la Iglesia Católica le prestó a la ESMA
para que lleve ahí a sus prisioneros cuando vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 79. Y la fotografiada es una cautiva, es una mina que estaba en ese momento, en el momento de ser fotografiada, estaba desaparecida, una historia escalofriante, que sobrevivió y digamos, yo la enganché, vive en Córdoba, y me acuerdo que cuando lo publiqué pasó una cosa alucinante, porque me llama Horacio Berbisky, pidiéndome que le dé el teléfono de la mina, porque él había sido amigo de esa mina y por mi nota se enteró que estaba viva. Él no sabía que había sobrevivido. Durante 30 o 40 años pensó que estaba muerta su amiga. Y por esa nota... Y eso pinta de cuerpo entero también, no solo la psicología de los genocidas, sino la posteridad también, ¿no? Sí. El tipo fue un premiado. Exactamente, pero claro, pero digamos, era premiado por eso mientras era un represor. No, hay historias impresionantes. Hay dos cosas que son interesantes porque vos haces unas semblanzas de estas historias de tipos ya la gran mayoría viejos, ¿no? Con sus problemas personales y demás, pero también si uno hace una lectura más ajustada del libro, habla de la impunidad también. Son casi todos tipos impunes, ¿no? Exactamente. O sea, cuando te preguntan qué es la impunidad... Es esto. Sí. Sí, además, digamos, no hay... O sea, pienso yo que no hay en el Código Penal, en la justicia, en el derecho no establece una pena suficiente que pueda lavar cosas que hicieron estos tipos. Tu trabajo periodístico, vos como periodista, ¿cuándo arrancás, cómo arrancás y cómo se liga a estas historias que contás? O sea, ¿tiene que ver, no tiene que ver? Sí, desde luego. Yo siempre digo que mis comienzos periodísticos fueron muy azarosos, porque yo en mi vida estudié periodismo y entré a laburar de periodista por casualidad. Pero de algún modo, obviamente, hubo toda una serie de coordenadas por las cuales me terminé dedicando a esto, tanto al género policial propiamente dicho, tanto al género delincuencial propiamente dicho, como, digamos, a esta temática. Y yo supongo que estas cosas, no solo el interés que tengo en estos sujetos, sino también mi forma de investigar, tiene que ver con mi adolescencia. Y mi adolescencia y mi juventud estuvo muy vinculada con una época donde todos militábamos. Y en una época donde las tareas que yo tenía como militante tenían que ver con el área de informaciones de una determinada organización. ¿Cuáles son tus primeros trabajos de los cuales vos te recordás y decís, yo ahí arranqué de alguna manera? Periodísticamente Claro. hablando, mirá, mis primeros trabajos, la primera nota que yo escribí, yo no tenía laburo, yo vivía en México y me dan el número... Te habías rajado a México, perdón. Estaba exilado en México, claro. Y me dan el teléfono de un periodista argentino que laburaba ahí, que laburaba de jefe de redacción en una revista. Y yo necesitaba laburo y lo fui a ver. Se llamaba Carlos Ulanowski. A la semana publiqué mi primera nota, que era una nota sobre la contaminación sonora en la ciudad. Y me acuerdo que no sé cómo, logré que me prestaran un decibelímetro
en el Instituto Alemán de la Sordera, que era un aparato grandísimo. Ahora, los decibelímetros tienen el tamaño de un celular, pero era una cosa de todo, anduve midiendo. Pero mi segundo laburo, existía una secta vinculada a la llamada cienciología, que es una secta que entre sus adeptos está, por ejemplo, Tom Cruise. Y entonces Carlos Kagulanowski me dice, yo siempre quise hacer una nota sobre esto, pero no sé cómo entrarle. Y yo digo, entrando. Entonces me infiltré. Hacían cursos, entonces me anoté en un curso, así track pude entrar. Y me acuerdo, yo me divertía muchísimo, era mi segunda nota. Y había un fotógrafo de la revista con teleobjetivo, y después salía mi foto, el enviado de la revista Interview, entra una foto, ¿viste?, de lejos, digamos. Y después, bueno, en El Porteño y en Cerdos y Peces, ahí empecé a hacer mis primeras notas policiales, ¿no? Y después entro a laburar en el Diario Sur, que dirigía Eduardo Luis Duhalde, quien también de algún modo ejerció, además de tenerle mucho cariño, ejerció cierta influencia en, yo diría, no sé si mi formación profesional, pero sí mi carrera profesional. Incluso, digamos, después como secretario de Derechos Humanos me llevó a una unidad de investigaciones sobre terrorismo de Estado, donde, digamos, por cierto, le saqué jugo al archivo. Incluso, digamos, fue en ese archivo donde nació, por ejemplo, donde se moldeó Los Doblados, un libro sobre el Batallón 601. Y bueno, medio en resumen, Fue por ahí. por ahí fue mi carrera. Bueno, y, o sea, militancia, periodismo, toda tu carrera que estamos hablando, ¿cómo ves hoy al periodismo? Puede ser una pregunta medio tipo lugar común, pero un poquito más a fondo. Desde tu experiencia y cotejando también con lo que se lee, se escucha, se ve? Mira, Sobre todo en estos temas, ¿no? Temas de tipo criminal, delincuencial. Sí, mira, es raro, porque más allá de los problemas coyunturales, y los problemas coyunturales es la falta de medios, etcétera, 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 digamos, no es una buena época. No es una buena época porque, digamos, pese a los avances tecnológicos, o sea, los avances tecnológicos, en vez de allanar un montón de problemas que tenía el periodismo o el periodista cuando no tenía esos medios, de alguna manera, digamos, establece una mordaza metodológica, porque lo que tendría que servir, repito, lo que, digamos, facilita incluso la expresión y la difusión de personas que sin internet no tenían voz prácticamente, en vez de utilizar eso para profundizar un lenguaje periodístico, de alguna manera terminan reduciendo el impacto cualitativo de la noticia, en el sentido de que, digamos, ahora se mide una nota no por su calidad ni por su impacto, sino por los minutos en los que es leído. Entonces, digamos, lo que antes era un epígrafe ahora es una nota. Pero por otra parte todo se hace, digamos, delante de la pantalla, se investiga delante de la pantalla sin moverte de... es como
digamos, pagar la tarjeta de crédito sin moverte de tu casa, solo que acá estamos haciendo periodismo y no un trámite. Entonces, digamos, ¿cómo afecta eso a las crónicas? ¿Entendés? O sea, digamos, estamos leyendo crónicas de personas que no van al lugar del hecho. No sé si al límite de tener que infiltrarse en una secta, pero Claro, algo por el estilo habría que pensar. exactamente, que salgan, que vayan a tomar un café a ver cómo es la calle, por lo menos, por un lado. Y por otro lado, o sea, en una época, digamos, existía la falsa discusión entre periodismo militante y periodismo independiente. En ese sentido yo pienso que desde ya el periodismo, los únicos periodistas independientes son los periodistas desocupados, ¿no? Porque laburás para empresas, o sea, digamos, hay situaciones que tenés que gambetear con elegancia o no gambetear, pero son fatalidades, ¿no? Somos periodistas y no empresarios en un mundo donde ya no existen empresarios periodistas como Botana, que era un hijo de puta, pero era un gran periodista, o como Timerman, o como Hearst, o como el ciudadano Kane, ¿no? Y por otra parte, hay una cuestión que es superlativa a la ideología del periodista, que es lo siguiente, o sea, por empezar el periodismo es tres cosas a la vez. Es un servicio público, es un factor de poder y también es un negocio. ¿Y qué hace uno que no está precisamente en esto para hacer un servicio público, ni para hacer negocios, ni porque tiene esperanzas cifradas en el poder, ¿no? Más allá de eso, más allá de los intereses que uno tiene en la vida y más allá de la cosmovisión que uno tiene en la vida, hay algo que le explica muy bien Leonardo Fabio, que es el punto de vista. Y es lo siguiente, o sea, cada uno en realidad, digamos, no escribe según su ideología, o sea, Feynman o Majul no escriben imbecilidades, digamos, porque se lo proponen, sino porque lo son, ¿no? En ese sentido, digamos, más allá de la ideología, cada uno expresa, y tal vez eso sea la ideología, su forma de mirar. Leonardo Fabio decía que, digamos, el encuadre, que es el punto de vista, es un tema moral, porque cuando uno encuadra, está mostrando quién es, porque no hay nada que describa mejor a un ser humano que su forma de mirar. ¿Cuáles son tus proyectos ahora? Mi proyecto es terminar lo antes posible un libro que tengo que terminar en un mes, cuyo nombre me reservo por una cuestión de cábala, y después, digamos, proseguir con uno que vengo laburando desde hace un tiempo sobre Klaus Barbie y su paso por Bolivia. Klaus Barbie, recordemos, fue un criminal de guerra, fue el jefe de la Gestapo en Lyon, que vivió en Bolivia mucho tiempo y, digamos, y es una historia que tiene que ver con el batallón 601, con la historia boliviana y con, digamos, toda una serie de subhistorias que merecen ser contadas. Se agradece. No, por favor, un placer.